A ustedes muy buenos días, queridos oyentes y personas que nos ven a través del Facebook en este momento. El saludo cordial desde los estudios de Radio Noticias Cuenca, a través de para quienes no nos pueden ver y por AV razón pueden tener la escucha, www.radionoticiascuenca.com en online, en internet. Usted pone esta señal y nos puede escuchar. Y a quienes nos están viendo a través del internet, gracias por acompañarnos. En este momento estamos con nuestra señal en vivo. Viene la cuenta regresiva para el proceso electoral. Estamos a 68 días exactamente de las elecciones del 7 de febrero, una campaña que va a ser evidentemente corta. Está al medio la pandemia, por un lado, también está de por medio las fiestas de celebración de fin de año, año nuevo, y además algo que es evidentemente para mí preocupante y que vamos a analizar en pocos segundos más con Fernando Carvajal, es el estado anímico de la población, o veo más bien una especie de poco entusiasmo para el proceso de las elecciones. ¿A qué se debe esto? Todo esto vamos a analizar. Ya cuando estemos con Fernando Carvajal me avisa, por favor, Eddie, para poder desarrollar la entrevista. Hoy también vamos a analizar, ya en el espacio de comentarios, declaraciones del ministro de Trabajo, Andrés Ich, quien comenta sobre por qué el gobierno decidió mantener el salario, es decir, se mantiene el salario igual. No hubo ningún tipo de incremento, hay un par de compensaciones que ya les vamos a comentar. También es agradable el tema que se relaciona justamente con, a ver si el tema que se relaciona igualmente con algunos temas. Alfredo Campos ganó un evento internacional, a ver si es que me ayuda contestando, por favor, allí, ¿no? A ver, el asunto es que estamos para analizar varios temas de interés. Igualmente Alfredo Campo es evidentemente una figura del ciclismo, ha quedado tercero en lo que es la liga profesional en los Estados Unidos, tercero. Allí se definen, como dicen, por 1 o 2 segundos los triunfos, y sobre todo Alfredo Campo es un orgullo cuencano, un orgullo ecuatoriano, ha alcanzado por supuesto una importante ubicación. También vamos a comentar el tema que se relaciona al desorden que hay en la ciudad de Cuenca con respecto a la proliferación del mercado informal. Es evidente que vivimos en una época de crisis, pero ¿hasta cuándo o cómo se podría manejar un tema que está provocando desorden, situaciones de insalubridad a nivel de la ciudad de Cuenca, por lo que esto preocupa demasiado? Es evidente que este tema también lo vamos a analizar el día de hoy. Nemonte Nequino. ¿Quién es Nemonte Nequino? Es una líder indígena que sigue haciendo noticia a nivel internacional, está entre las mujeres de mayor influencia en defender la agresión que hay en la selva amazónica con el tema de la explotación petrolera. Bueno, estos temas son los que vamos a enfocar en esta mañana, así es que la idea es tener un primer reporte. Les decía que estamos en cuenta regresiva para el proceso de elecciones, y es evidente que la situación que se está dando a nivel de nuestro país precisamente no es de la efervescencia que debe existir previo a un proceso electoral cuando los tiempos se vienen cortos. Ya tenemos solamente este mes de diciembre, tenemos enero que tendrá sus entretelones como consecuencia del fin de año, año nuevo. Ya está, le envío. Ya, perfecto. En todo caso, a ver, vamos a comunicarnos con Fernando Carvajal, quien es nuestro invitado en este momento, para justamente desarrollar este diálogo que me parece interesante con alguien que
siendo catedrático universitario. Bueno, ya le enviamos, a ver, ya está Fernando, le hemos enviado las claves para que se comunique. Y les decía que desde el punto de vista sociológico, psicológico y de todo lo que ustedes quieran, es importante. Me he quedado yo un poco preocupado, o me he quedado con la inquietud, ¿por qué las candidaturas, hablo de todos, no hablo de todos, y esto para quienes también son poquísimos, uno que otro, que de pronto no comentan o no difieren lo que uno a veces comenta, sino que insultan sin conocer quién es esta persona, simplemente su poco interés en el manejo, que debe ser consciente de reflexión, sino hay gente que piensa con el estómago. El señor que manda insultos desde España, es, entiendo, hincha de Rafael Correa, él no tiene por qué expresarse, no me conoce a mí, no sabe lo que hemos vivido en el gobierno de Correa, no estoy a favor de ninguna candidatura. Pero bueno, no le he contestado, simplemente lo hago públicamente, para que no se esconda también lo que están haciendo muchas personas en las redes sociales, dedicarse a insultar a quienes ellos consideran no piensan de acuerdo a su corto cerebro. Bueno, nada más. En todo caso, es evidente que hay un estado no de efervescencia y de buen ánimo para esas próximas elecciones, y esto genera, o me preocupa, de que a cuenta de ello la gente se vaya a equivocar de nuevo, ¿no? Porque se habla de la sabiduría del pueblo. Vamos a ver si es que en esta ocasión se aplica la sabiduría del pueblo y reacciona en su voto pensando qué es lo que ha pasado en el país, si es que no se le pone en un segundo plano a la corrupción como un elemento que nos tiene castigados a los ecuatorianos, si es que la gente reflexiona en el nivel de quienes pretenden llegar al Parlamento, llegar a manejar el Estado ecuatoriano como presidente, vicepresidente, si es que la gente reflexiona temas como la corrupción como antesala para entregar su voto, si piensa en el nivel de formación y la trayectoria de esas personas, si piensa o va a entregar su voto en función de las propuestas que se hagan, que tienen que ser mucho más centradas, no demagógicas ni populistas, porque ahora yo veo que los candidatos en general todos están ofreciendo créditos al 1% de interés, otros créditos para que usted se compre una moto, en fin, es evidente que aquí queremos que los candidatos nos hablen qué modelo de economía se va a implementar en el país, hacia dónde se encamina el Ecuador, la salud y la educación, que son temas fundamentales. Bueno, ya vamos a ampliar un poco más estos comentarios porque ya nos hemos contactado, nos hemos comunicado con el sociólogo catedrático universitario Fernando Carvajal. Fernando, bienvenido, muy buenos días, un gusto poder comunicarme contigo. Adelante, por favor, Fernando. Hola, Clever, un gusto compartir contigo y con con la audiencia de tu prestigiosa emisora. Estamos dispuestos pues para intercambiar algunos criterios sobre la situación política del país en estos momentos tan complejos, tan difíciles y de grandes expectativas hacia el futuro. A ver, la primera inquietud, revisaba algunas cifras, algunos datos, Fernando, y veo que no se eleva el espíritu de lo que suele ser una campaña electoral. ¿Será la pandemia? ¿Será la corrupción? ¿A qué tú atribuyes, Fernando, el hecho de que todavía, ayer se daban algunas cifras, ya un par de encuestadoras, lo que primero dan a conocer es que todavía no se eleva ese ánimo para un proceso de elecciones, consecuentemente todavía las candidaturas, diría, en general están verdes? Una opinión sobre el tema. Sí, en realidad hay una gran apatía, por decirlo menos, respecto al proceso electoral que está ya bastante cercano. Yo creo que en la apatía, de hecho, influye el tema de la pandemia y el tema, en segundo lugar, de la crisis profunda que vive la sociedad ecuatoriana en el orden de la economía. Pero la apatía no solamente es por estos dos factores, es, yo diría, un elemento
crucial que es más importante, la pérdida de confianza en el sistema de representación y en el sistema democrático vigente en el país. Es cierto que vivimos una crisis mundial donde estos elementos de la apatía, del alejamiento de la ciudadanía respecto a quienes ejercen el poder, esta pérdida de confianza en quienes los representan y en las instituciones, se ha hecho bastante notorio. Y digo que este es un fenómeno mundial que no es nuevo, es decir, no surge con la pandemia, estaba antes. Y parte de eso, por ejemplo, manifestación, expresión de eso, son, por ejemplo, la presencia con fuerza de estas formas de extrema derecha que han jugado con el descontento de las ciudadanías en varios lugares. Entonces, estos nacionalismos ultraderechistas, excluyentes, contrarios a las formas de presencia de los diversos, ¿no es cierto?, que lo hemos visto con fuerza en Francia, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Estados Unidos. La misma expresión de Trump en los Estados Unidos da muestras de estos grupos, la presencia de Bolsonaro, es decir, estos ultraderechistas de estos ultrafascistas o fascistas de extrema derecha que han surgido como expresiones nacionalistas en diversas partes del mundo, dan muestra de este descontento, de esta falta de confianza en las instituciones, de esta falta de confianza en quienes los representan. Vivimos un sistema de corrupciones, vivimos un sistema de no atención a las necesidades vitales, una insensibilidad frente a los temas de la naturaleza, una insensibilidad frente a los requerimientos de diversos sectores sociales. Entonces, esa apatía está presente en el caso ecuatoriano con mucho más fuerza, porque hemos vivido un proceso político muy complejo los últimos años, ¿no? Es decir, yo diría que tras la tragedia que termina siendo el gobierno de la Revolución Ciudadana, nos encontramos con un gobierno de perfil más bien de derecha, ¿no? Muy cercano a lo que podrían ser las expectativas de un proyecto como de Guillermo Lasso, del Partido Social Cristiano. Entonces, es un poco estar jugando entre algo que fue una suerte de traición a la ciudadanía, que fue lo de Correa, y más de lo mismo que expresan los gobiernos pasados, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué le queda a la sociedad sino un alejamiento, un distanciamiento frente a la política? Oye, Fernando, yo me he quedado pensando un poco lo que está pasando en el planeta, un poco con relación a las tendencias ideológicas. ¿Cuánto van a pesar ahora en estas elecciones cuando hay una población que tiene la preocupación de la falta de trabajo, como que la gente ya no ve si es que será de izquierda, será de derecha de votar? La gente está pensando en el trabajo, cómo mejora su capacidad para poder adquirir, para poder pagar sus servicios, para poder pagar la educación, la salud. ¿Hacia dónde se encamina? Porque hasta ahora, no sé si coincidas, como que las candidaturas no presentan propuestas que sean diferentes a lo que el país necesita. Así es, Clever, tú lo has dicho. El tema es de que las propuestas en general son muy débiles y en la mayoría, porque no creo que sea la totalidad, implican respuestas que ya se han ejercitado en el país. Es decir, aquellas respuestas que frente a los graves problemas del país nos anticipan sobre la base de los emprendimientos, la racionalidad del gasto público, el eliminar los subsidios, de que se deben eliminar incluso ciertos impuestos a la producción, el generar mecanismos donde el libre mercado, ¿no es cierto?, pueda ser la palanca que permita potenciar las capacidades productivas en el país, que son frases, que son elementos, que son referencias de un discurso que implica más de lo mismo. El tema de la recurrencia ya
como propuestas de fondo para atender a la crisis económica, que se sustentan en el incremento de la producción petrolera o que sea el llamado a invertir en los grandes proyectos mineros para los cuales debería el país poner bajar todas sus exigencias, ¿no es cierto? Y hacer posible la recuperación de recursos a través de ese sistema extractivista. Es decir, esos son justamente los elementos que en el país no pueden generar ya una alternativa y una respuesta. Es decir, para buena parte de los candidatos, el problema del país es encontrar una buena inserción en el mercado mundial, hacer los acuerdos comerciales, porque a través de eso vamos a mejorar la economía, que significa más de lo mismo. Entonces, la idea es cuando las expresiones políticas van a plantearse una alternativa a esa famosa inserción inteligente, que a la final lo que hace es encontrar los mecanismos de acumulación para los grandes grupos de poder, y se plantean estrategia más bien como estrategia sustantiva el atender a las necesidades fundamentales de los ecuatorianos, que tú lo has dicho, tiene que ver con el tema del empleo, tiene que ver con el tema de la salud, tiene que ver con el tema de la educación, tiene que ver con el tema de la alimentación, porque tenemos un país que se encuentra con niveles de pobreza muy graves, que no lo hemos tenido en las últimas décadas, ciertamente, y además con muy pocas expectativas de que las condiciones puedan cambiar, y un nivel de desigualdad tan profundo que que debe ser pensada incluso por quienes detentan esos grandes poderes, porque esto puede llegar a límites insospechados. Ahora, pero Fernando, es evidente que en los últimos años y en el gobierno, sobre todo del correísmo, se ofreció y resulta que fue una ficción erradicar la pobreza, mejorar las condiciones de vida de la población, y nos topamos de que eso lamentablemente no ha sucedido y que las cosas más bien se han profundizado, como tú manifiestas. Es una situación que hace pensar que el país tendría que replantear absolutamente todo, su modelo de economía, cómo se maneja el tema de los subsidios. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, en el gobierno de Correa es cierto que bajaron los niveles de pobreza, es decir, los sectores medios se expandieron y hubo una mayor capacidad adquisitiva, pero ahí hay que poner algunas cosas en claro. El ritmo de la disminución de la pobreza durante el gobierno de Correa, es decir, desde el 2007 hasta el 2014, hasta el 2013, 2014, ese ritmo de disminución de la pobreza fue bastante menor a lo que fue el ritmo de los gobiernos anteriores. Es decir, los gobiernos anteriores a Correa tuvieron la posibilidad de bajar de alguna manera la pobreza a una velocidad mayor. Esto no es porque los gobiernos anteriores hayan sido mejores que el de Correa, simplemente tanto los gobiernos anteriores, es decir, desde el 2000 para acá, incluido el gobierno de Correa, tuvieron la oportunidad de jugar condiciones exteriores mucho mejores para la economía ecuatoriana, que tiene que ver con el hecho de que se fueron recuperando los precios del petróleo, en general de los commodities, y eso le permitió al Ecuador ciertamente ir mejorando sus condiciones. Pero el problema está en que, y aquí el tema particular del gobierno de Correa, de que ante la gran cantidad de recursos que llegaron al país, con las bondades del precio petrolero, al país no lo cambiaron. Es decir, todas sus ofertas del cambio de la matriz productiva, de las posibilidades de que se resuelva el tema de la pobreza, no sobre la base de bonos, que son los mecanismos que utilizan normalmente todos los gobiernos neoliberales para resolver el problema para enfrentar los temas de pobreza. Lo hicieron de esa manera, es decir, no fueron capaces de cambiar la estructura productiva del país, no fueron capaces de cambiar las formas de acumulación de la riqueza en el país, no fueron capaces de atender las necesidades fundamentales de los ecuatorianos en términos de empleo, de un empleo sostenible, en proyectos económicos que no impliquen agresiones brutales a la naturaleza como los que se hizo en el tiempo de Correa, además obviamente de los temas de corrupción y todo ello. Entonces se desperdició una oportunidad impresionante que tuvo el Ecuador en su historia para poder cambiar lo que había que cambiar. Es decir, Correa y su gobierno
hicieron una serie de declaraciones, una serie de propuestas, pero que no las llevaron a la práctica en realidad. Claro que se hicieron grandes obras de infraestructura, pero grandes obras de infraestructura, casi todas ellas sobredimensionadas, impertinentes o para aprovechar para el recurso para la corrupción. Entonces se dejó perder Entonces los problemas de desempleo estructural, los problemas de pobreza estructural, los problemas de la producción agraria en el Ecuador, la producción alimentaria para satisfacer las necesidades de los ecuatorianos, quedaron efectivamente en el aire y quedó además descompuesto totalmente el sistema educativo, el sistema de salud. Muchas veces hemos compartido contigo, Clever, y con la audiencia, por ejemplo, los temas de la educación superior, que definitivamente no fueron atendidos de manera adecuada por el gobierno anterior, y ahora lo estamos viendo las consecuencias. Fernando, yo te preguntaba hace un rato, ¿hacia dónde? Ya es que el país no da más, seguimos con una misma estructura que parecería nadie se atreve a cambiar, porque tampoco nadie acepta en el país que hayan cambios que podrían a lo mejor mejorar la condición del Ecuador. Seguimos con un modelo de economía que es repetitivo, que no ha cambiado, que no genera desarrollo, que le tiene al país en permanente, o al Estado en permanente déficit. ¿Hacia dónde se tiene que encaminar? Porque esto no puede seguir funcionando así, Fernando. Incluso veíamos datos que daba el mismo Banco Central y la corporación que maneja al sistema financiero. Hay una acumulación bastante notable de recursos en el sistema financiero, que son dineros vagos, que no están en el aparato productivo para la reactivación económica. ¿Cómo generar de que esto cambie y que la gente, además, que tiene sus ahorros, en vez de tenerlos ganando una tasa de interés muy baja, dinero guardado, carambas, ingrese en un proceso en donde no solamente sea el sector de las capas más altas económicamente hablando, sino que sea el ecuatoriano, el ciudadano que tiene sus recursos guardados ganando cantidades irrisorias, cuando ese dinero debería estar en el aparato productivo generando actividad, porque hay una buena cantidad de dólares de acuerdo a lo que se manifiesta, Fernando. Sí, en efecto, y economistas que para nada son de izquierda, como el economista Marco Flores, por ejemplo, ha hecho planteamientos que no dejan de ser interesantes. Es decir, esa masa de valores a la que tú te refieres, que están en poder de grupos financieros, del grupo de la banca, y que se encuentran en lo fundamental fuera del país. Son recursos que deberían ser utilizados para dar el oxígeno que requiere el país, sin necesidad de meternos a subordinarnos en las condiciones que plantea el Fondo Monetario Internacional como recursos frescos que permitan superar el gran déficit que tiene el país en la hora actual. Porque es cierto, tenemos un déficit muy fuerte. Se hablaba al comienzo de 13.000 y más millones de dólares, pero sin embargo los asesores del gobierno, como Augusto de la Torre, sostiene que el déficit de este rato son de 8.500 millones. Entonces, si hay recursos que están sobre los 60.000 millones de dólares, que no están siendo ocupados, que no están siendo utilizados de manera adecuada por el sector financiero y la banca, entonces ese debería ser la fuente de recursos que debería presionar el gobierno ecuatoriano en función de atender las urgencias que requerimos en el momento actual, tanto para el tema de la pandemia cuanto para el tema de la reactivación productiva y la atención a lo que podrían ser los gobiernos locales, que deberían ser el sistema educativo, que se ve muy apremiado. Ese tipo de medidas que, repito, no son propuestas de ningún economista de izquierda, pero que se ve que de alguna manera hay sensibilidad frente a las necesidades del país, en lugar de estar haciendo lo que hace el ministro Pozo, lo que hizo el exministro de Economía, hoy funcionario del BID y cosas por el estilo, o de muchos de los asesores del gobierno de Moreno. Es decir, hay recursos, el problema es efectivamente cambiar la mentalidad y buscar una alternativa. En lugar de estar haciendo lo que dice Dajic, entender de que el país se encuentra en una situación crítica muy aguda. Yo no sé si
economistas como Dají, como Pozo, no se les ocurre pensar de que acá en el país puede volver un octubre del 2019 potenciado, es decir, con condiciones mucho más graves, que le pongan al país de cabeza, es decir, a decir hasta aquí no más. Y es que el país ya no da más. No es posible, por ejemplo, que frente al tema de la pandemia, cuando se discutía en medidas para ser ejecutadas de urgencia, los grandes empresarios en este país no son capaces de dar un céntimo. Lo único que les pudieron sacar y obtener recursos fueron como un anticipo a los impuestos que tienen que pagar, pero no son capaces de dar un solo centavo para atender las necesidades del país, y lo poco que se recauda es a los sectores trabajadores que menos tienen. Es decir, los miles de millones que sacan en utilidades los grupos empresariales más fuertes no contribuyen con nada en este país y ni siquiera pagan los impuestos a la hora que les corresponde pagar. No es posible seguir con un sistema extractivista, por allí no va el camino, no es posible seguir polarizándolo al país en la distribución de los ingresos. Hay que hacer exactamente lo contrario, volcarse a una producción que garantice la atención a las necesidades alimentarias, a las necesidades de empleo, a las necesidades de recursos para la salud y para la educación, que son los elementos fundamentales que requiere el Ecuador. Y esto implica ciertamente cambiar de modelo. Yo decía, dejar de estar pensando en la inserción inteligente para ocupar las grandes oportunidades internacionales y pensar más en las condiciones internas. Tómense en cuenta de que vamos a tener varios años de una crisis internacional muy aguda, y estar poniendo todos los huevos en función de potenciar las exportaciones de diverso tipo, me parece que no es el camino más adecuado. Fernando, hay que potenciar lo que es posible potenciar, pero atendiendo a las necesidades internas. Fernando, pero en función, yo comentaba, ¿por qué se hace tan difícil cambiar un modelo de economía cuando el país tiene un potencial en la agricultura, en agroindustria? No le damos importancia, por ejemplo, al tema del turismo, que puede ser un potencial muy importante para la generación de riqueza para el país, en vez del extractivismo que tú estás manifestando. Apuntemos incluso pues a lo que podríamos ser buenos en el mismo tema industrial. ¿Por qué se hace tan difícil en el Ecuador, cuando además estamos conversando que en el sistema financiero hay recursos económicos que son vagos, que no están en el aparato productivo para la reactivación económica? ¿Por qué la clase política no logra fortalecer una propuesta que le haría muy bien al país? Sencillamente porque la clase política o los sectores políticos de mayor peso en el país justamente son la expresión de esos grandes grupos de poder. Es decir, cuando estamos escuchándole al señor Lasso, ¿sí? Cuando lo hemos escuchado a los funcionarios del gobierno actual, es como ustedes escuchando a los dirigentes de las grandes cámaras de la producción, que han mostrado reiteradamente un discurso que es totalmente alejado de los intereses del país y que solamente juegan por sus intereses privados, por sus intereses particulares, en condiciones donde la pandemia nos ha puesto en una situación donde incluso grandes economistas provenientes de esas posiciones liberales han dicho sí, hay que replantearse las condiciones del país, donde el Fondo Monetario Internacional ha dicho sí, hay que replantearse las condiciones de los modelos de crecimiento de la economía. Ya no es posible seguir actuando de manera de espaldas a lo que pueden ser las condiciones ambientales, y con mayor razón no se puede seguir, lo dicen ellos, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial, lo dice la CEPAL. No es posible avanzar con sociedades con los niveles de desigualdad a los que hemos llegado. No es posible recuperar Chile si no se rompen esas condiciones que han provocado tanta desigualdad entre los chilenos. No es posible seguir en Centroamérica, no es posible seguir en México, no es posible seguir en muchos de los países grandes con los niveles de desigualdad a los que hemos llegado. Pero claro, los grupos empresariales, los dueños del capital, los dueños del petróleo, los que se benefician de las grandes cadenas de distribución, no lo desean. Y claro, los ecuatorianos, igual que en todas partes del mundo hoy, tras la pandemia podemos decir, hay otras alternativas que sí se las puede conjugar. Cuando dejamos de ir al Supermax y tenemos que comprar en la tienda de los vecinos y encontramos mecanismos para que la provisión de los alimentos se los haga con otro tipo de cadenas donde participa la gente que no estaba precisamente involucrada en las grandes empresas
que mercantilizan la producción. Obviamente, quiere decir que si hay alternativas, si podemos estimular la producción agrícola, como tú decías, la producción agraria, la producción ganadera, en condiciones donde eliminemos esas formas de control de los grandes intermediarios, quiere decir que sí podemos tener condiciones alternativas que mejoren las condiciones de vida. O sea, sí hay cómo. El problema es que las condiciones de poder en este país, como en tantos otros, no permiten el flujo de esas nuevas alternativas, de esas nuevas expectativas. Fernando, aquí alguien me dice que nos está viendo y escuchando. El problema no es de los empresarios, el problema es de los malos gobiernos no correctos y corruptos. ¿Qué piensas tú? Hay una simbiosis en el sentido de que cuando yo hablo de los grandes empresarios pongo mucha atención, no lo pongo al sector empresarial en su conjunto. Me refiero a los grandes empresarios, a esos grandes grupos que son justamente los que bloquean estas alternativas nuevas, ¿sí? Son los grandes grupos, 30 grupos que no pagan los impuestos cuando deben pagarlo, con niveles de utilidades muy grandes, que son grandes grupos que se han encargado de corromper o estimular la corrupción de gobiernos que ya tenían la corrupción entre manos, ¿no? Aquellos de las manos limpias que estaban libres para arañar y aruñar donde es posible los recursos del Estado ecuatoriano. Fernando, un tema que me parece importante y quiero preguntarte ya como sociólogo, ¿a qué atribuyes ese comportamiento de un amplio sector de la población que todavía, carambas, como que añora y cree que la mejor solución para el país es el retorno del correísmo al poder? ¿Qué piensas tú al respecto? Porque se da en medio incluso de una actitud en donde no importa la corrupción, lo que ha pasado en el país, la gente que incluso ha escapado del país, que son en grandes cantidades, que están fuera del Ecuador como consecuencia de los procesos que están en contra de ellos y que está añorando este retorno. ¿Cómo se podría calificar esta actitud de un buen sector de la ciudadanía? Bueno, hay varias cosas que se conjugan, ¿no? Yo te diría, Clever, que cuando abordo ese tema, lo primero que me viene a la mente son las experiencias que tuvo el país hace varios años, con uno de los elementos que hoy está inmovilizado, digamos, en el sentido de que no puede circular libremente en el país por los juicios que tiene que afrontar el señor Abdalá Bucaram, ¿no es cierto? Un tipo descompuesto, un pillo que llegó a ser presidente de la República a través de un discurso de ofrecimientos, de la demagogia puesta a todos los niveles, de los bailes en la tarima, de las groserías con las que trataba a todos los opositores. Y sin embargo, de que cuando se comprobaron el dolo, los robos, los asaltos a los fondos públicos, una buena parte de los ecuatorianos seguía apostándole a ese líder carismático que, claro, tenía la capacidad de impactar cuando llegaba a través del helicóptero a una de las plazas de Guayaquil, creo que era la Plaza de las Cinco Esquinas y cosas por el estilo. Es decir, acá nos pasó una cosa parecida, es decir, no se trataba de un tipo cualquiera, se trataba de un tipo que tenía ciertas cualidades para impactar con los ofrecimientos, pero que utilizó además toda una condición ideológica de afecto que tenía nuestra población hacia líderes que se habían jugado por un cambio revolucionario en el Ecuador, en América Latina, en la figura del Che, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, claro, la tarima, cantar las canciones del Che Guevara, las canciones populares, bailar igualmente en las tarimas como lo hacía Bucaram, grandes ofertas, y claro, mientras corría su discurso, tuvo la capacidad de mantener una movilización espectacular por todo lado, logrando adhesiones importantes, pero cuando miramos los saldos encontramos, sí, grandes obras sobredimensionadas, dichas por el mismo señor Correa, grandes obras fraudulentas, negocios para la construcción de esas obras con pagos bajo la mesa, etcétera, etcétera. Es decir, y sin embargo los ecuatorianos siguen apostándole a eso. Y claro, lo apuestan además con todo lo que ha significado el gobierno de Moreno, que ha sido catastrófico,
y que en mucha de esa gente aparece como mejor estábamos antes, ¿no? Se llevaban, pero algo hicieron, que son expresiones complejas. ¿Qué quiero decir con todo eso? De que se institucionaliza en el país una serie de procedimientos que son inaceptables desde el punto de vista ético, es decir, el hecho de que para lograr algo hay que pagar, el hecho de que y esto lo encontramos en las cosas cotidianas, el pago al policía para que no te retire la licencia, el pago para que no te sancionen en cualquier contravención de tránsito. No se diga el tener que pagar para que te den el empleo, el tener que pagar a los diputados para que te mantengan en tu condición de asesores, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de un sistema de corrupción que le ha corroído totalmente a la estructura del Estado y a la estructura de la sociedad, donde no es un problema solamente de lo público, de los públicos, son un problema de lo público y de lo privado, porque quienes se encargan de sobornar son empresas como Odebrecht, son las constructoras, son las obras que se dedican a la provisión de elementos que requiere el Estado. Entonces, hay un sector de esa población que fueron beneficiarios y que están dispuestos a seguirlo haciendo porque creen que eso que eso así tiene que ser. Lo segundo, hay una gran cantidad de gente que efectivamente asume de que esto es un problema de venganza del nuevo gobierno frente al gobierno anterior, es decir, que no asumen como cierta buena parte de las indagaciones y de las investigaciones que se han hecho, ¿sí? Es decir, en esto el control de los medios de comunicación y el trabajo comunicacional que han hecho Correa y su equipo es impresionante, es admirable. Y claro, hay mucha gente que piensa de que todo lo que se dice sobre la corrupción no es cierto y que hay un sistema judicial de que efectivamente está politizado en contra de los intereses del expresidente Correa. Entonces, hay una parte que es una suerte que responden a una institucionalización de la corrupción, es decir, que la corrupción ha penetrado en los distintos poros de las instituciones y del trabajo de la sociedad, y hay otra parte que efectivamente piensa de que esto es una suerte de vendetta y nada más que eso, y que claro, el retorno del proceso anterior, de quienes se encargaron justamente de quebrarlo al país en el momento más importante para dar un salto cualitativo, claro, no ven con expectativas. Y es un sector importante del país. Además, yo me temo que lo de las encuestas puede quedarse corto, porque una cosa es lo que se llama el voto duro, pero hay otro segmento del voto vergonzante, que era el tema sobre todo del proceso del bucaramista, de Bucaram, ¿no es cierto? Donde la gente no se animaba a decir, estoy con Bucaram, ¿sí? Pero que al rato de llegar a las urnas votaban por esa opción. Bueno, y se le llama también ahora voto escondido, que es el que o el voto escondido, termina, ¿no? Claro. Rompiendo todos los pronósticos. Ahora, ¿cuánto va a influenciar? Porque quien más hace campaña para estas elecciones es el mismo Rafael Correa, que desde Bélgica, pese a todas las situaciones que se están dando en contra de él, que tiene un orden de detención, él muy suelto de huesos, no hay otra palabra, hace una campaña y en este momento entrega o da entrevistas a todos los medios que le llamen, incluido hasta de los cantones más pequeños del país. ¿Cuánto puede influenciar esta campaña que hace Rafael Correa en beneficio del señor Andrés Arauz, que se le ve más emocionado que responsable de lo que se viene para el país, Fernando? Así es, o sea, no hay que minimizar los efectos comunicacionales que logra Correa, ¿no? Es decir, hay que entender de que ese siempre fue su fuerte, tiene un control de mecanismos de comunicación muy importantes, empezando con estructuras de poder como Diario El Comercio, ¿no? Con todo lo que fueron el famoso fantasma González mexicano en controlar una gran cantidad de medios, de radios, televisión, prensa escrita, etcétera, ¿no? Es decir, y obviamente jugar con esta
con estas dudas de muchos medios, Correa tiene efectivamente grandes posibilidades en ese sentido. Claro, el tema está cómo va a discurrir la campaña. Es decir, y en esto quiero ser un poquito enfático, Correa tiene una serie de límites, desde luego, pero tiene una incidencia en ciertos sectores medios que es importante. Yo creo que esas opciones de la candidatura de Arauz tienen que irse midiendo en función también de lo que haga quien le disputa esos espacios políticos, que en este caso es el candidato de Pachacuti, Yacu Pérez. Si Yacu Pérez tiene la habilidad, la capacidad en su equipo, la certeza en la formulación de mensajes que lleguen a ciertos sectores medios, que obviamente son sectores medios que se van empobreciendo, que se van pauperizando por los mismos efectos de la política correísta. Es decir, si tienen las posibilidades de capturar una buena parte del electorado de esos espacios, de esos estratos sociales, creo que efectivamente la situación se le puede poner cuesta arriba al candidato Arauz y potenciar más bien otra opción que dentro de las expectativas electorales se le ve con significativa potencialidad. ¿Qué lectura le das tú, Fernando? Porque, a ver, las encuestas que han perdido, como dicen, la fuerza y la credibilidad, pero sin embargo, las pocas que hay, casi todas coinciden en que, a ver, ahora el candidato Arauz está primero, pero no pasa de un 22%, el señor Lasso 20%, Yacu con tendencia a incrementar, ya está por el 15-16%. ¿Qué lectura le das cuando, repetimos, la mayor cantidad de personas todavía no deciden por quién van a votar y a lo mejor están dentro de esos votos ocultos que finalmente nos pueden dar sorpresas en las elecciones del 7 de febrero? Sí, yo pienso que nos pueden dar sorpresas, pero tampoco sorpresas mayores en el sentido de que uno de los candidatos que está muy abajo tenga la posibilidad de pasar a los mencionados como con mayores posibilidades en este momento. Es decir, sí, yo creo que los tres candidatos van a ser los que, entre los cuales van a jugar las posibilidades electorales. Entonces tenemos una campaña pequeña, tenemos una campaña donde va a haber ciertamente un bombardeo impresionante por parte de las redes sociales, no va a haber mucho espacio para el debate, mejor dicho, no va a haber ningún espacio para el debate de ideas, no hay la posibilidad en la mayor parte de ellos ni siquiera de exponer las ideas centrales de sus propuestas. Cuando uno habla del candidato Lasso ya sabe exactamente lo que oferta el candidato Lasso, ¿no? En el caso del candidato del correísmo, es un candidato donde la gente, si bien no lo conoce, pero ya sabe lo que es el señor Correa, tiene más o menos claro y vive la experiencia. Yo creo que la duda sobre todo va a estar en qué plantea el candidato Yacu Pérez y cómo se diferencia de las otras dos opciones, ¿no? Él tiene un elemento importante para un sector fundamental de la sociedad. Por ejemplo, en el caso Azuayo, el tema de la defensa del agua, el plantearse un distanciamiento frente a los procesos extractivistas, y claro, pero ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué más para diferenciarse de los otros candidatos? Entonces, yo no creo que haya sorpresas más allá de eso. Sí, yo creo que la sorpresa puede venir en función de percibir cómo se disputan los espacios entre Yacu Pérez y Arauz, y de otra parte cómo evoluciona la candidatura de Lasso, ¿no? Que ya sabemos es un candidato con poca creatividad, pero sin embargo va a representar en ciertas condiciones un voto anticorreísta en caso, por ejemplo, en eventualidad, por ejemplo, de que pase a la segunda vuelta Arauz y Lasso. Lasso puede concentrar la votación de un gran sector de la sociedad que es anticorreísta, ¿sí? Porque vivimos efectivamente una sociedad también bastante polarizada entre correístas y anticorreístas. ¿Cuánto de eso puede capturar Lasso? ¿Cuánto de eso puede capturar Yacu Pérez? Entonces, las posibilidades de
novedad, de sorpresa, viene en ese tipo de juegos en la captura de la votación. Una última pregunta, Fernando, para no quitarte más tiempo. ¿Cuánto, a ver, como es evidente y está a la vista que la campaña de Arauz tiene como punto principal o su jefe de campaña y vocero, Rafael Correa, ¿cuánto puede influenciar? Porque evidentemente Rafael Correa tiene un buen nivel de aceptación en el país, pero igualmente tiene un altísimo, creo que superior, rechazo a nivel del Ecuador. ¿Cuánto puede influenciar esa diferencia de la aceptación que tiene al rechazo que tiene? Mira, yo creo que Correa, el correísmo, Arauz, no tendrá posibilidades de sumar muchos votos en una segunda vuelta en caso de pasar la primera. Ya señalaba de que ahí va a haber una fuerte competencia en términos de cuánto le puede, de la competencia que se daría entre Arauz y Yacu Pérez. Es decir, Yacu Pérez tiene posibilidades de crecer. Correa, con su votación actual y el voto oculto que decimos, tiene un techo, pero del cual no puede crecer mucho, porque la posición anticorreísta en el país es impresionante. Sí, hay sectores medios que no pueden comulgar con la corrupción, que sencillamente no pueden aceptar la corrupción como una forma de institucionalizarla al país, más aún de una evidente corrupción de mafias estructuradas, donde el control y el ejercicio del poder está en función de acumulación fraudulenta de recursos para beneficios particulares. Entonces, hay un segmento de la sociedad que no está dispuesta a hacer concesiones sobre el tema de corrupción. Y esos son los techos a los cuales obviamente tiene que enfrentar el correísmo. Yo le veo pocas opciones de que el proceso pueda terminar en beneficiándole al correísmo, ¿no? Incluso ante la eventualidad de que pasen a una segunda vuelta. Perfecto, Fernando. Gracias por atendernos. Entiendo que estás muy bien, ¿no? Sí, de salud bien, con las dificultades que tenemos todos los habitantes del planeta por todas las limitaciones que tenemos hoy en día, y que este debería ser el elemento que nos obliga a tener ciertas opciones de cambio que deberíamos compartirlas en función de la vida, ¿no? Por eso creo que todo aquello que signifique defender las condiciones de la naturaleza, de la equidad, de la igualdad, de romper las desigualdades, creo que tienen que ser elementos que debemos apoyar con fuerza y con intensidad. Gracias, Fernando. Te estaré molestando una vez más. Gracias a ti, Clever. Perfecto. Gracias a Fernando Carvajal, sociólogo, catedrático universitario, que ha dado una visión de lo que está pasando, de lo que se proyecta en el proceso de elecciones próximo para el 7 de febrero. Ya regresamos luego de una pausa con los comentarios.